Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre la verdad de la situación sanitaria en Argentina y cómo diversos medios en el país esconden los datos reales de lo que está sucediendo para no mostrar la realidad, que es bastante más compleja y trágica que lo que se está mostrando al público. Ya que, por ejemplo, en diversos medios de televisión, medios afines al gobierno, se dijo que no había saturación, que no existía ninguna parte del país en la cual el sistema estuviera colapsado o a punto de colapsar, que estaba todo prácticamente perfecto. Y esto obviamente lo han basado en el uso de los datos promediados del país. Que claramente esto no muestra la imagen real, no muestra los extremos de lo que está pasando en el país. Donde, como veíamos en el video de ayer, el caso de Jujuy, por ejemplo, en el cual hasta los médicos, vimos una enfermera que salió a denunciar que ya se había saturado el sistema, que no tenían nada, no tenían médicos, no tenían gente, y era una situación realmente angustiante. Y hoy voy a estar analizando otros lugares, otras zonas, qué es lo que está pasando realmente en el país y cuál es el destino que espera para Argentina, si obviamente no se toman las medidas que habría que tomar. Pero bueno, antes de empezar el video, si les gusta no se olviden de darle like, me gusta, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, como mostré en el video de ayer, la situación está desbordada en Jujuy. Según los médicos, enfermeras, la gente de la salud de esta provincia, dicen que ya se llegó a la saturación. Incluso medios bastante oficiales han dicho que se estaba cerca de la saturación, así que bueno, de todas maneras es un hecho que es un lugar del país que está viviendo una situación muy trágica y compleja. Pero obviamente lo que es preocupante es esta imagen alterada que están mostrando los medios, que es aún más raro cuando nos ponemos a pensar que fueron los mismos medios los que pintaron al virus como algo que prácticamente iba a erradicar al ser humano. Si hablamos obviamente de cuando todo esto empezó, era el apocalipsis histórico, y ahora claramente cómo mostrar la posible crisis sanitaria que se está gestando en el país no vende, no tiene la misma repercusión. Eso hace que sea mejor decidir ocultar esta parte de la realidad. Por eso me parece imprescindible mostrar lo que está pasando en el país, lo que está pasando en Argentina, para que se lo sepa obviamente la gente de acá. Se hable de muchas provincias que a veces no son nombradas en los medios, realmente pareciera que al resto del país no le importa a esta gente. Y también para que esto se sepa a nivel internacional, la situación angustiante que se está viviendo en el país. Para empezar y ponernos en contexto, hay que entender que por lo menos en Argentina la pandemia no se ha logrado aplacar en lo más mínimo. De hecho, a día hoy, 24 de agosto, que estoy haciendo este video, se publicaron hace unos pocos minutos cuál fue el número de contagiados en el día, y ha sido récord histórico desde que empezó la pandemia. Día a día, cada nuevo día que empieza termina generalmente con un número más alto que el anterior, y según el informe de hoy, hace muy pocos minutos, hubo 382 muertes. Realmente, comparado con los últimos casos de muertes que se habían informado, es brutal, es un número muchísimo más alto. Y también no solo ha sido récord de muertes, sino que también ha sido récord de contagios, con 8.713 nuevos casos en las últimas 24 horas. Esto ya plantea un panorama terrible y obviamente es la base de lo que vamos a estar viendo, lo que está realmente sucediendo en el país. Además, Argentina acaba de superar la barrera de los 350.000 casos. Y esto, como he dicho en videos anteriores, ya está Argentina actualmente posicionada en el puesto número 12 de los países del mundo con más casos de coronavirus, superando a Italia con creces y a punto de superar en algunos días a España, los dos grandes países de los cuales se habló muchísimo por la cantidad de gente que fue contagiada y que obviamente se murió, desgraciadamente. Y bueno, siguiendo con esto, vamos a ver ahora una noticia que es de hoy, 24 de agosto, y que, como vemos, el título es: hay 15 provincias con circulación comunitaria de coronavirus. Realmente esto es algo impresionante. Para los que no sepan qué es lo que significa esto de la circulación comunitaria del virus, es cuando el virus ya realmente circula libre por la ciudad y no se sabe realmente ya de dónde viene. Se ha perdido el hilo conductor de dónde empezó. Por ejemplo, cuando recién ingresó el virus al país y se sabía que era algo traído del extranjero, se sabía exactamente dónde en teoría debía estar. Lo mismo cuando en ciertas provincias empezó a crecer el virus, empezó a haber contagios, se tenía una noción. Pero cuando ya hay circulación comunitaria es cuando se llega al momento más crítico, porque ahí es cuando se descontrola, no se sabe exactamente dónde está, dónde hay que testear, y esto supone obviamente un gravísimo problema para la vida de la gente. Como veíamos en esta noticia, esto es muy preocupante porque ya hay
15 provincias, ni siquiera estamos hablando de ciudades, 15 provincias. Esto es realmente una brutalidad. Y por eso me da muchísima rabia, me parece que es algo que hay que hablar, que los medios están al parecer ocultando toda esta información. Parece que esto no vende. Obviamente en este diario se habló, hay muchos diarios que lo están mencionando, pero los medios que en general son los que tienen más audiencia, no están hablando de este tema. Incluso en este mismo reporte que dio este diario, Ámbito, dice que en el reporte matutino del Ministerio de Salud, la funcionaria que está encargada de esto alertó lo siguiente: ya no se trata de un problema que es solo del área metropolitana de Buenos Aires, dado que el número de casos de coronavirus está aumentando en varias provincias. O sea, como estamos viendo, no para de aumentar la cantidad de casos, no para de aumentar la cantidad de muertes, no para de aumentar también el crecimiento en las provincias. Ya tenemos 15 provincias con circulación comunitaria. Hoy, récord de casos de coronavirus. Hoy, récord de muertes de coronavirus. Vimos la saturación en Jujuy y ahora vamos a ver más posibles lugares en los cuales se podría saturar, y nos estamos dando cuenta que la imagen es realmente trágica. Otra provincia que al parecer también se está empezando a complicar es San Juan. Obviamente no está al nivel de Jujuy, pero por lo que estamos viendo en esta nota, actualmente supera el 70% de ocupación y al parecer han llegado a tomar medidas inhumanas como esto que vamos a ver. Esto ya está yéndose para cualquier lado. Miren el título: polémica en San Juan por fajas en casas de enfermos o casos de sospechosos. Los carteles colocados tienen la leyenda persona en aislamiento. Esto realmente es algo que ya no tiene lógica lo que está sucediendo. Incluso en esta nota dice que el sindicato médico local consideró que la medida sobrepasa los límites y la emparentó con la Inquisición. Es que realmente hemos visto casos de, por ejemplo, médicos a los cuales por tener el coronavirus les han tirado piedras, les han roto su casa, les han roto el auto, los han amenazado. Imagínense ahora que le pongan una faja afuera de las casas de la gente. Esto realmente me hace acordar algunas de las peores dictaduras que vimos en la historia de la humanidad, en las cuales se marcaban las casas cuando alguien era obviamente de algún credo o religión que no estaba de acuerdo con lo que se pretendía para ese país. Y en este caso, hacer este tipo de medidas plantea una situación similar a lo que sería la Inquisición. Esto parece una cosa ya de locos. Incluso el sindicato de médicos agregó lo siguiente: esto sobrepasa los límites. ¿Es la Inquisición? Hasta el secreto médico se está violando y se estigmatiza a quienes son víctimas de la pandemia, que es lo que decía antes. Obviamente pone a mucha gente en riesgo que se sepa todo esto. Es grave, cualquiera de nosotros puede estar en esta misma situación. Y eso también es lo que no hay que olvidarse, que tanto todos los casos, la situación que ha explotado, esto que podría suceder como por ejemplo en Jujuy, que hay gente que ya está en riesgo de no poder llegar a ser atendida por una posible saturación. No hay que olvidarse que todas esas cosas las podemos vivir nosotros, nos puede tocar a cualquiera. Incluso como estamos viendo esto de que le pongan a una persona una faja en la puerta de su casa que diga que tiene coronavirus, como si fuera prácticamente un leproso, y que ya no puede ser más parte de la sociedad. Pero bueno, como veíamos, ya tenemos a Jujuy, tenemos acá a San Juan. Si vamos para el sur, tenemos esta noticia de Río Negro que dice lo siguiente: alerta por la situación de camas de terapia intensiva en General Roca. La letalidad que tiene es altísima. Esto es realmente preocupante. Están empezando a aparecer muchas ciudades, muchas zonas, provincias que están empezando a aumentar su letalidad, y esto obviamente podría llegar a explotar si hubiera algún grado de saturación en alguno de estos lugares. Además, todas estas noticias que estamos viendo son la más antigua de ayer. O sea, estamos hablando de algo que sucedió como máximo en las últimas 24 horas, o incluso cosas que sucedieron hace un par de horas, o sea, noticias muy recientes. Esta que es del domingo dice: el Ministerio de Salud de La Rioja. Vamos ahora con otra provincia de Argentina. La ocupación de camas ronda entre el 50 y el 85%. En el hospital de clínicas están ocupadas 37 de 45 camas, por lo que la saturación alcanza el 85%. Es un porcentaje alarmante. Antes veíamos zonas en las que ya hay un 70%, que si bien esto es alto, es algo que suele suceder en casos de crisis, que ha habido, por ejemplo, exceso de gente con gripe. Así que si bien es algo que no sucede todos los años, es algo que ha pasado. Pero ya estar hablando de un porcentaje del 85, o como veíamos en el caso de Jujuy, más de 90, algo cercano al 100, eso realmente es preocupante. Y esto es lo que no se está hablando, esto es lo que no se está mencionando en los medios. Y como decía al principio, también muchas veces el gobierno única y exclusivamente muestra los datos promediados, porque así no suena tan mal. Obviamente que si el promedio del país es 60, 65, 70,
puede ser preocupante, pero no es tan terrible como mostrar los casos puntuales. Y si estuviéramos hablando de un producto, de un servicio, de algo que sea un objeto, nos daría obviamente lo mismo si hablamos de promedios o no. Pero acá estamos hablando de seres humanos, entonces no se puede hablar de promedios. Se puede dar ese dato, pero realmente es necesario saber qué es lo que está pasando en cada una de las provincias, especialmente en las que están sufriendo, en las que están pasando una situación tensa y en las cuales se está muriendo gente. Realmente, esto es muy importante. Se tiene que saber porque también, entendiendo cómo funciona el sistema en Argentina, cuando algo se denuncia, cuando algo se hace viral, todo el mundo empieza a hablar, se destinan recursos, se mueven contactos, se empiezan a hacer cosas y obviamente se puede lograr algo. Por eso me parece importante este tipo de cosas, denunciarlas, mostrarlas, porque es la única forma que podemos ayudar a esta gente que capaz, como veíamos la médica ayer en Jujuy, está destruida, no tiene forma de solucionar este problema con los medios que ella tiene, con los medios que hay en el hospital. Entonces es necesaria ayuda externa, que habría que brindarla de parte del país y entre todos podemos darle una mano. Vamos con otra zona también. Domingo 23 de agosto. Recalco esto porque son todas noticias recientes. Miren esta nota: exponencial crecimiento de los casos de coronavirus en Mar del Plata, 164 nuevos contagios. Otra nota también acá que habla Goyan y dice: Mar del Plata ya está entrando en la etapa donde la circulación es comunitaria. Esto que hablábamos al principio. Mar del Plata claramente está descontrolado si hay circulación comunitaria, y como hemos visto hay muchísimas zonas del país, muchísimas provincias en las cuales ya hay circulación comunitaria, y esto es un riesgo que hoy en día ya es peligroso, pero cuando empiecen a explotar los casos, cuando obviamente esto aporta a que el sistema se empiece a saturar cada vez más rápido, es cuando vamos a tener noticias cada vez peores, más preocupantes. Vamos con otra nota de ayer también. Nuevo récord de coronavirus en Rosario y la provincia. La curva de contagios continúa acelerando. Como estamos viendo, son noticias preocupantes. La idea obviamente de este video no es preocupar a la gente. Al revés, todo lo contrario. Es poder visibilizar esto, que esto se sepa, para que obviamente se ayude a estas provincias, que acá mencioné algunas, pero sin lugar a dudas hay muchas más. Y reitero, sabemos cómo funciona todo en el país. Si no se habla, si no se hace mediático, si no se muestra en todos lados, si no es algo que sale hasta literalmente en la sopa, no se hace nada. Es la única forma que tenemos entre todos de ayudar. De alguna manera se destinen recursos a estas provincias, se destinen recursos a los médicos, a los hospitales, a las clínicas, para que no se sature el sistema. Incluso muchas veces es tan simple como administrar los recursos de una mejor manera. Hay zonas en las que seguramente tienen más camas que en otras y pueden enviar gente, o que obviamente hay menos casos, entonces hay médicos que pueden ser reubicados. La base de este tema es de logística, es entender cuál es el problema, dónde está el problema. Entonces es imprescindible que todo esto se sepa, que todo esto se hable, para que obviamente se haga algo por toda esta gente que está sufriendo. Muchas veces está esta idea instaurada que es bastante real, de que si no sucede algo en Capital, si no sucede algo en Buenos Aires, es como que no existiera, como que Argentina es Buenos Aires. Y obviamente no es así. Importa la vida de la gente de las provincias exactamente igual que la vida de cualquier otro ciudadano de Argentina. Entonces es imprescindible poner la lupa, poner el ojo en las provincias, en donde están los lugares que obviamente hay más gente que está complicada, que hay más sufrimiento, que hay más necesidades para cubrir, y no solamente enfocarnos en Capital o Gran Buenos Aires por un tema mediático, porque es obviamente donde más gente hay, entonces también donde hay más interés. Pero no nos podemos olvidar, como veíamos todos estos lugares, no nos podemos olvidar de San Juan, no nos podemos olvidar de Rosario, de Mar del Plata, de Jujuy. Hay mucha gente que está sufriendo en estos lugares y esto se tiene que saber, se tiene que hablar, tenemos que comunicarlo, porque si no, pasa desapercibido. Es invisible esta gente, es invisible su sufrimiento, es invisible lo que está sucediendo. Así que bueno, como cierre del video, los invito obviamente a darle like, me gusta, si les pareció útil el video, y obviamente así esto es mostrado a más gente, y también los invito a compartirlo. Me parece que es un mensaje que tenemos que mostrarlo. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo el Instagram. Y en los comentarios obviamente me gustaría que opinen, especialmente si ustedes son de alguna de estas provincias o conocen a alguien que den su opinión. Todo el que me quiera contactar también y enviarme videos, material, lo que sea de estas zonas, obviamente lo puede hacer tanto por Instagram como por acá por el canal. Los que sean de otro país también me gustaría saber su opinión, qué es lo que piensan de lo que está pasando de Argentina, cómo ven las situaciones de afuera, y también que comenten qué es lo que está pasando en sus respectivos países. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.